Hola, yo soy la hermana Sandra Madoni y me congrego en Nueva Creación. Mis pastores son Manuel y Consuelo Marrero. Les mando un saludo y gracias por esta oportunidad para dar la palabra del Señor. El día de hoy va a ser una prédica y para el Día de las Damas. Bendito sea el Señor. Y hoy vamos a hablar de la nueva vida en Cristo. Ese es el tema. Voy a hacer una pequeña oración que la tengo escrita para no olvidarme de nada. Padre, hoy vamos a aprender cómo marcar la diferencia como familia de Dios y en nuestros hogares, donde a veces bajamos la guardia y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Hoy te pedimos un cambio hacia la semejanza del Señor Jesús. Declaramos el señorío de Cristo en nuestra casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy voy a empezar con Colosenses 3, del 12 al 13. Y dice la Reina Valera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Bendito sea el Señor. Bueno, empezamos por el trasfondo histórico. La iglesia de Colosas estaba en Asia Menor y estaba dentro del Imperio Romano. Yo voy a dar un pequeño comentario. El Señor me llevó a investigar lo que era la familia romana, porque cuando yo estudié Colosenses me sonaba mucho a Efesios 4 y había como un paralelo. Y es de aquí que lo que estaba ocurriendo en las iglesias de los gentiles era que la cultura romana estaba apoderándose de la iglesia. La iglesia de Colosas estaba en el Imperio Romano, ¿verdad? Había una fuerte influencia. De acuerdo con la investigación que yo hice, la familia romana patricia era la familia modelo de acuerdo a los estándares de la cultura. El padre de familia era el líder supremo. Como poder legal, él tenía el derecho de dar vida o muerte. Y miren lo trágico de esta circunstancia, porque él tenía derecho de elegir si su hijo recién nacido vivía o moría. Cuando el bebé nacía, se entregaba el bebé, se lo ponía en el suelo, y si el padre lo recogía, era aceptado en la familia. Si el padre no lo recogía, lamentablemente esa criaturita se la ponían afuera, en los campos o en la calle, para que muriera o bueno, que pasara lo que tiene que pasar, ¿verdad? Y no se veía algo como que estaba mal, porque para esa cultura eso era lo normal, lo correcto. El padre tenía derecho legal incluso de ejecutar a sus hijos o a su esposa si él lo consideraba necesario. El pater, que era padre, adivina la palabra padre, era la autoridad máxima. Desgraciadamente no tenía la familia muchos derechos, no existían los derechos humanos, no existían las creencias que tenemos hoy en día. La mayoría de las grandes estándares, los grandes estándares que hay hoy en día en el mundo vienen del cristianismo. Y eso es lo que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Colosas, es una contracultura. Entonces, a esta cultura tan violenta en nuestros ojos, la iglesia de Colosas se levanta para hacer la diferencia. Muchas veces los esclavos eran los que recogían estos niños para criarlos por misericordia. Entonces ellos recorrían las calles, no digo en los campos porque ocurrió de otra manera, pero recorrían las calles buscando niños abandonados para poder criarlos. Los cristianos en esa época eran personas llenas de amor, aunque eran bebés, no sabían mucho, pero sabían que el amor de Cristo era la diferencia. Durante los primeros 200 años el cristianismo, o el camino como se le decía, era la religión de los esclavos del imperio, porque promulgaba el amor al prójimo, el amor a los enemigos, y las familias con influencia y con dinero no les atraía demasiado. Por eso ellos eran siempre la minoría, pero sí había muchos conversos entre esos grupos.
Sin embargo, este amor del cristianismo iba a cambiar la escenografía del imperio. Su testimonio y su fe dirigían las almas hasta Cristo, y esto es muy importante. Estamos ahora en tiempo de epidemia. Durante las plagas del imperio romano, que hubo como 2 o 3, hasta los médicos huían para no contagiarse, se iban lejos al campo para no enfermarse. Sin embargo, los cristianos se quedaban en las ciudades y atendían a los enfermos, se veían la diferencia. Hoy en día por ahí nosotros, como estamos tan empapados todavía, gracias a Dios, en lo que es el cristianismo y el amor al prójimo, y debido a eso hay muchas obras de caridad y todo eso, no existían estas cosas, no existían los hospitales, no existían las cosas que tenemos hoy en día. Todo lo que la sociedad tiene hoy en día, que es bueno, como las escuelas, la Sociedad Protectora de Animales, muchas de las instituciones que hacen el bien, vienen del cristianismo en diferentes etapas en la historia, y muchas de esas salieron de los grandes avivamientos. Por ejemplo, durante el avivamiento del siglo XVIII, salieron las escuelas, salió el movimiento de los moravos, atendían a los enfermos, a los huérfanos. O sea, la iglesia hacía un cambio de la sociedad muy grande. Y todo eso a mí me impacta, porque si la iglesia llena del amor del Señor puede cambiar la sociedad, también puede cambiar nuestros hogares. Bendito sea el Señor. Ok. Me voy a referir a este pasaje al que me referí antes, donde dice que tenemos que tener afecto entrañable. Voy a volverlo a leer porque voy a dilucidar palabra por palabra. Bendito sea el Señor. Por tanto, como escogidos de Dios, o sea, pueblo escogido por el Señor y amados, revístense de afecto entrañable. Primero, afecto entrañable, y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia, de modo que, o sea, que a través de todas esas características vamos a poder tolerarnos los unos a los otros y perdonarnos si uno tiene queja contra la otra persona, ¿verdad? El mismo amor del Señor nos constriñe y nos hace perdonar y dejar ir situaciones y dificultades. Y dice también, así como Él nos perdonó, perdonen también ustedes. Y esto lo practicaban los primeros cristianos, con todo afán y con toda intención. Afecto entrañable, según el devocional de No Greater Love de Rice, Silverman y Guest, dicen que es el afecto entrañable, estar con pasión y bondad al que menos la merece. O sea, si una persona, qué sé yo, usted cree que no merece nada por la manera de ser, por el carácter y todo eso, el Señor nos manda a tenerles compasión y ser bondadosos con ellos, ¿verdad? Luego nos dice bondad. El devocional dice extendiendo pensamientos y obras de gentileza y comprensión, o sea, tener pensamientos de bondad. Viene también en conexión del strong, del griego strong. La palabra en griego es benignidad, o sea, se lo merezca o no. La benignidad es una práctica que refleja el carácter de Dios y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Luego nos habla de la humildad, de tratar a la gente con honra y con respeto, no creerse uno mismo superior a nadie, porque somos todos iguales ante los ojos del Señor. Amabilidad, teniendo un espíritu manso y humilde y una buena actitud hacia otros, es ser amable, tener modales, ser gentil. Paciencia y resistencia en los momentos difíciles. Viene una palabra griega que es macrothumia, que es espera para reaccionar. O sea que esa paciencia no es solamente, bueno, debe tener paciencia o tengo paciencia para esperar. No, es también ser paciente para no reaccionar ante una persona o una situación que a uno lo está sacando de las casillas. Y también significa que no se deja llevar por emociones fuertes. Después dice, tolerarse unos a otros. Si quiere decir el devocional, lo explica aquí. Soportando con paciencia las formas de ser de otros que nos molestan, incluyendo sus defectos. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando era recién convertida, tenía una amiga cristiana que se había convertido mucho, o sea, era más reciente la conversión de ella, y en mi casa a veces había problemas y discusiones, y lo que ella hacía era decir dentro de sí, ¿no?
Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y ella misma, que era nuevita, me enseñó a mí, que yo tenía 2 o 3 años ya en el Señor, que tenemos que darle gracias a Dios cuando las situaciones son difíciles, aun si nos están gritando o si nos están tratando mal. Dale gracias al Señor, porque así hacían los primeros cristianos. Los maltrataban, los asesinaban, pero ellos tenían una actitud de amor, de perdón, sabiendo que el que está arriba es el que va a juzgar todas las cosas. Y con el tiempo el Señor hizo justicia. Bendito sea el Señor. Perdonarse el uno a otro, si alguno tiene queja contra otro, soltando las ofensas, sin sentimientos oscuros, ni recordarlas constantemente. Una de las, en el 1 Corintios 13, cuando habla del amor, es que no, el amor no recuerda las faltas, y eso tiene que ver con el carácter de Dios. Por supuesto, 1 Corintios 13 es el amor maduro, es el amor divino instalado en uno, donde uno no practica una religiosidad. Sí hablamos en lengua, sí diezmamos, sí vamos a la iglesia, todo eso, pero el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos guía, nos da la fortaleza para situaciones difíciles. Una oración que yo le hago siempre al Señor es: Señor, que el amor de Cristo sea tan fuerte en mí, que se salga por los poros y le llegue a otros, porque el amor de Jesús tiene que ser así, no tiene que ser de boca, sino de presencia evidente. Bendito sea el Señor. Después también dice, yo le agrego, de la manera que Cristo perdonó, perdonad, porque el devocional terminaba ahí, pero de la manera que Cristo os perdonó, perdonad. ¿Cómo me perdonó el Señor? Sin recordar la maldad. Dice la palabra de Dios, y esto la pastora siempre lo enseña: cuando Él nos perdona, se olvida. Está en el profundo de la mar, y eso está en Miqueas 7:19. Bendito sea el Señor. Los autores también dicen que estas características son la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cristo, la vida en nosotros, produce fruto, pero debemos rendirnos a Él para que nos transforme. Sigamos creciendo porque somos su pueblo elegido, pero tenemos que renovar nuestro guardarropa. Tenemos que ponernos estas ropas que el Señor nos pide que nos pongamos. Bendito sea el Señor. Estas ropas que cambiaron la historia, que destruyeron un imperio terrible, abominable, cruel. Bendito sea el Señor. Y usted me dice, bueno, pero eso pasó en la historia, pero puede pasar en el país, puede pasar en el país de donde usted viene. Yo oro por el país donde nací. Y cuando el pueblo de Dios ora, se transforma el hogar y la familia. Hay un ministerio de familia en Argentina que se llama Toma su Lugar, donde se enfocan en la familia. Ellos dicen que si la familia funciona con el reino, el país va a funcionar con el reino. Si nuestra casa tiene el reino de Dios, el país va a funcionar con el reino de Dios. Bueno, por lo tanto, y aquí hay una salvedad. Tenemos que recordar que nuestra armadura también es la armadura de Dios en la guerra espiritual. Nosotros tenemos el casco de la salvación, ¿verdad? Tenemos la espada del Espíritu, tenemos el escudo de la fe, tenemos todo eso de la que yo hablé una vez, que es la victoria para la guerra entre la luz y las tinieblas. Pero ahora, para que nosotros podamos tener ese fruto de la amabilidad, la humildad, tenemos que dejar que nuestra carne se sujete a la gracia del Señor. O sea que la armadura de Efesios 6 es para la demostración del poder de Dios contra las tinieblas. Pero Pablo afirma que tenemos que vestirnos de otras ropas 13 veces en sus cartas, de diferentes maneras. Por ejemplo, dice vestirse del nuevo hombre en Colosenses 3:10, antes del versículo que yo leí. Y en Romanos 13:14 nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. O sea, revestirnos del Señor Jesús. Ahora, lo interesante es la palabra revestir, ¿verdad? Esa palabra revestir, que ocurre tantas veces en las cartas de Pablo, cuando dice revestir se refiere a cubrir totalmente. Sin embargo, el original, porque cuando el Reina Valera dice revestir, lo dice de una manera, pero cuando uno va al original griego, el original es investir, o sea, dice investir. Investíos el Señor Jesucristo.
investidos de toda amabilidad, de toda gentileza, de toda humildad. O sea que es como que yo estoy absorbiendo el carácter de Cristo. Bendito sea el Señor. Y cuando uno dice investir, habla de la realeza y poder como en una investidura real o sacerdotal. O sea que es una vestimenta que tiene que ver con un rango, ¿verdad? Es un traje de rango como para un rey, un juez o un sacerdote. Se usó para describir también esa palabra, el empoderamiento de Pentecostés en Lucas 24:49, donde Jesús le pide que se queden en Jerusalén hasta ser investidos, ¿verdad? Investidos con el Espíritu Santo. Esto nos indica que no podemos hacer esto solos, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y yo le voy a dar unos pasos a seguir, ¿verdad? Son 4 pasos que podemos hacer, porque no podemos evidentemente hacer esto con nuestra fuerza. Y yo les voy a dar un ejemplo. El Salmo 1 dice que uno debe ser como un árbol plantado junto a las aguas, ¿no? Que da fruto a su tiempo, su hoja no marchita, ¿verdad? ¿Cómo hago yo? Yo soy un árbol. Si yo al árbol le digo, hey, sé humilde, y yo le digo al árbol, ok, te ordeno que dé fruto, eso no funciona así. Para que el árbol en la naturaleza funcione, tiene que estar conectado con el agua primero, que para nosotros es la palabra de Dios. Tomar esos nutrientes de la tierra, ¿verdad? Absorber la luz del sol y absorber los nutrientes también que vienen del sol, que tienen vitaminas para hacer la fotosíntesis y producir. Pero este aquí que el árbol no está apartado del río, está en la ribera del río, está bien cerquita del río. Y cuando los árboles están cerca del río, las raíces tocan, las puntas tocan el río. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo sigo alimentándome de la palabra de Dios, de los nutrientes, y me estoy llenando del Espíritu Santo, del sol de justicia que es Jesús, yo voy a empezar a dar fruto, ¿verdad? No va a ser un esfuerzo que, bueno, hoy voy a ser humilde. O no, hoy decido no contestarle a nadie. Sí, por supuesto que poner la voluntad, pero nosotros con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Y tenemos que reconocer nuestra inhabilidad, que nuestra carne no tiene la capacidad de hacerla, porque nuestra alma es salva, nuestro espíritu ha sido renovado a través del nuevo nacimiento, pero nuestra carne necesita santificarse. Bendito sea el Señor. Ok, el primer paso es entrega y declaración. Una manera es decir, Señor, yo me sujeto a ti en obediencia a tu espíritu. Te entrego estas emociones fuertes y te pido que las santifiques para que el carácter de Cristo sea manifestado en mí. Número 1. La segunda es el sometimiento, la crucifixión. Nuestra cruz no son los problemas o las enfermedades. Yo he escuchado mucho de gente que no interpreta bien esta situación porque tiene que estudiar bien lo que significa la cruz en el cristianismo. La cruz era para Jesús. El Señor nos dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. No estaba refiriéndose a los problemas de este mundo porque Él nos dijo, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Al obedecer a Dios crucificamos nuestra carne y dejamos al Espíritu de Dios trabajar en nosotros. Por ejemplo, digamos que usted se levanta a la mañana, está cansado y ve que los niños hicieron un reguero en el baño. Y usted tiene ganas de explotar porque está cansado, tiene que ir a trabajar y casi tiene un arrebato de ira que, según la Escritura, es una manifestación de la carne. Entonces, usted le dice, Señor, yo me niego a mí misma, esto no es, this is not about me, esto no es acerca de mí. Yo te entrego estas emociones fuertes en el nombre de Jesús, Señor. Yo me niego a mí misma. Yo sé que mi carne va a estar contenta después de que me descargue, pero mi espíritu va a estar triste. Así que, Señor, llévate esta ira que tengo en este momento y dame paciencia y amor para corregir a mis hijos. Ese es un ejemplo de cómo nosotros nos crucificamos y también sometemos nuestras emociones fuertes. Si usted no puede controlarse en ese momento para nada, apártese. Vaya a la cocina a orar o vaya a un lugar donde te pueda orar tranquila y sus emociones. Si alguien le está buscando pelea, no se la dé. Dígale que no puede hablar de eso en este momento, que en este momento hablamos cuando estemos más tranquilos, pero nunca hable con una persona que está airada porque va a ser una guerra de fuego. Es mejor dejarla y decir en un momento que te calmes, vamos a hablar con tranquilidad. Porque así en este estado nervioso no se puede hablar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Los medios de la gracia, esta es otra manera
de producir fruto. Y John Wesley es el fundador del metodismo, ¿verdad? Y él expresó que los medios que Dios usa para trabajar en el corazón, en la práctica individual, primero es el ayuno, la oración, el estudio de las escrituras y la vida saludable. Él recomienda tener una vida saludable. ¿Y por qué yo le digo eso? Porque si usted no duerme bien, por más que usted sea muy espiritual, va a reaccionar mal, va a tener arrebato de ira porque no ha descansado. Es importante comer bien, descansar bien y también tener un momento de recreación. En comunidad son la adoración, la alabanza, la Santa Cena, el bautismo y congregarse. Todos estos medios ayudan al cristiano a mantenerse en pie. Las disciplinas espirituales nos programan para ser formados por Dios. Descuidarlas nos debilita en nuestro caminar con Dios y es cuestión de tiempo antes que caigamos. Esto es bien importante hacerlo porque si descuidamos la oración, el ayuno, el estudio de la palabra y esa comunión con Dios, el enemigo empieza a tomar territorio, ¿no? Lo que no siempre lo dije yo, lo que no se le da a Dios lo toma el enemigo. Entonces hay que darle a Dios el lugar. Así como usted toma su desayuno, así pase tiempo con el Señor. A la mañana o cuando usted lo puede hacer, pero es necesario tener un tiempo de Dios, un tiempo con Dios. La disciplina de la oración y el estudio son esenciales en la vida del creyente. Los primeros cristianos hacían vida de ayuno, oración y de comunidad. Esto les dio fuerza para resistir tanta persecución y vencer por medio del amor de Cristo al imperio romano y su cultura. ¿Por qué? Porque la casa del cristiano no era la casa del romano y un cristiano no tenía esclavos. Un cristiano dejaba a sus esclavos libres. Un cristiano él creía, era una revolución para la época, por eso no los aceptaban ni los perseguían, porque el imperio romano estaba basado en el temor, en la crueldad, y la gente tenía miedo, pero los cristianos no tenían miedo. Ellos se enfrentaban sabiendo que Dios estaba de su lado y que tenían que hacer lo que tenían que hacer, que Dios estaba de su lado. Dice un maestro de la palabra muy famoso: obedezca a Dios y Dios se encarga de las consecuencias. Bendito sea el Señor. La otra es buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Efesios 5:18 nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, no dice, bueno, cuando tengan tiempo, buscan la presencia. No, dicen ser llenos. Tenemos que estar permanentemente llenos del Espíritu Santo. 18 veces la Escritura habla de la llenura del Espíritu como fuerza capacitadora para la obra de Dios en nosotros. En nuestros devocionales busquemos su presencia en alabanza y adoración y el estudio de su palabra. Y usted me dice: hermano, a mí me cuesta orar sola. Mire, ponga alabanza. Empieza a alabar a Dios y usted solito. Yo sé que a veces al principio, cuando uno empieza con las disciplinas espirituales, el enemigo va a poner obstáculos, o va a hacer con uno, o la gente, o le van a llamar por teléfono, o los niños no. Okay, yo cuando empecé con estas disciplinas, mis niños eran muy chiquitos, eran bebecitos, y no tenía tiempo. Cada vez que yo me iba a sentar a leer la palabra, mami, tal cosa, y yo no podía. Entonces dije: vas a ver, Satanás. Me puse a ayunar y dije: bueno, está bien, voy a estar en comunión, atendiendo a mis hijitos que son chiquitos, me necesitan, haciendo las cosas de la casa, pero voy a estar ayunando. Y el Señor me ha bendecido y hasta hoy en día tengo mi tiempo apartado. Usted vaya viendo cómo el Señor le va preparando el camino, pero ese día, ese momento con el Señor es esencial. Usted no sabe si usted tiene que orar por un enfermo en la calle, si hay una emergencia de familia, esa presencia estar en uno. Y después, algo que en inglés se llama soaking, es empaparse de la alabanza. Ponga la alabanza. Yo le aconsejo que le pregunte al Señor si usted está en ese nivel donde usted puede ya hablar con Dios y ha crecido a ese punto. Le diga: Señor, ¿qué alabanza tú quieres? Y el Espíritu le va a mostrar la alabanza. Búsquela en fe, en obediencia, y usted va a empezar a volar. Usted va a estar delante del trono. Quédese tranquilo, tranquila, que la misma alabanza va a tomar toda la casa. Mire,
Dice la palabra de Dios, porque has puesto al Altísimo por tu habitación, por tu lugar seguro, porque te has refugiado en Él. No te llegará mal ni plaga tocará tu morada. Y eso es así. Usted llene su casa de la presencia del Señor y el enemigo no va a soportar estar ahí. Se tiene que ir porque no soporta la presencia del Señor. Se tiene que ir huyendo. Y también haga un estudio profundo en la área de necesidad. Porque si yo le hago estudiar el libro de Daniel, digo, bueno, yo lo estudio y lo va a estudiar como una historia y no va a entender y no se va a conectar. Pero yo le aconsejo que haga un estudio en su área de necesidad. Si su área de necesidad es la salud, busque donde el Señor sanó, busque las palabras, los versículos, tome de esos versículos y ore. Si su problema es las finanzas, busque versículos de las finanzas, pídale guía al Señor y sigan eso. Si su problema es la falta de perdón o tiene problemas de familia, lea Colosenses 3, Efesios 4, estudia la palabra tal como es, ayune y ore para que esas características de los primeros cristianos, esas características de los nuevos nacidos que cambiaron la historia, sean en su vida, sean primero en uno, porque yo siempre le digo al Señor, Señor, si hay que hacer un cambio, empieza por mí, cámbiame en mí primero. Quiero hacer el cambio que tú quieres que se vea en todos lados. Haz en mí el cambio primero, bendito sea el Señor. Después hay un área que es muy densa, pero la voy a tocar así por arribita, bendito sea el Señor, que es el área de la ofensa, ¿verdad? La ofensa, la amargura, la falta de perdón hacia nosotros mismos, hacia otros, incluso hacia Dios. Hay gente que está resentida con Dios, hay gente cristiana que está resentida con Dios. Esas son espinitas que vamos a tener que sacar. Revisarnos en la manera de revisarnos, porque nosotros no podemos ver mucho. Es el Señor el que nos dice. Yo, por ejemplo, hice esta oración: Señor, te doy la llave de todos los closets que tengo dentro mío. Yo no sé qué hay, sabrás tú. Hay cosas que nosotros enterramos en el subconsciente, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos que las tenemos. Yo le dije al Señor, te doy la llave y tú haz lo que tengas que hacer. Y Él ha sido mi psicólogo, mi todo. Él me ha ayudado en todo y me ha ayudado incluso a ayudar a otras personas que han pasado por situaciones difíciles. Pero tenemos que dejar la ofensa. La ofensa no tiene nada bueno. La ofensa hay un autor que escribió la ofensa como la carnada de Satanás. Y se dice que en los últimos tiempos, que son estos, la ofensa iba a ser tropiezo para muchos cristianos. La palabra ofensa en el original griego se refiere a una trampa que le ponían a los animalitos. Era una jaula con un palito y con una carnada. Entonces había algo, por ejemplo, no sé, digamos, un conejito y había comida. Entraba y cuando el conejito entraba se salía el palito y quedaba encerrado. Y eso es lo que hace Satanás. Nos encierra en la ofensa y no nos deja crecer individualmente, no nos deja prosperar en todo lo que tenemos, no nos deja avanzar porque estamos ofendidos. Y algunos no nos damos cuenta que estamos ofendidos. Es como cuando uno tiene pequeñas cortaduritas en las manos de cocinar, cuando uno se da cuenta, y cuando uno toca vinagre, ¡ouch! O limón, ¡ouch! Yo tenía eso, yo no sabía. Y eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Y tenemos que preguntarle al Señor qué áreas de mi vida necesitan oración o ayuno y el trabajo de Dios. A través del poder del Espíritu Santo podemos quitarnos raíces de amargura, olvidarnos del daño que nos hicieron, también perdonarnos a nosotros mismos y a Dios si en nuestro interior hay un resentimiento contra Dios mismo o un estado de pesar, ¿no? Por un mal hecho, por las oportunidades perdidas. Mucha gente está enojado con uno mismo porque me perdí aquella oportunidad, ¿por qué no hice caso? Porque ya olvídense. Esa fue una oportunidad perdida, Dios te dará otra, pero la próxima vez hay que estar atento a lo que Dios nos tiene. Como nuevos hombres y mujeres debemos aprender a soltar lo que nos hace daño. Dice Colosenses que perdonemos como Cristo, y el nuevo mandamiento que el Señor nos enseñó es amar como Él nos amó. En Juan 33:34 dice que somos sus hijos amados. La versión original del griego, hay una partecita que yo no sé por qué las versiones de español se saltearon. Tecnión es hijito, es como si decimos cuando decimos en español mi hijo, mi hijito. Yo le voy a decir así como si hubiese sido el Señor. Mis hijos queridos, hubiese dicho el Señor en la noche de la Santa Cena, ¿verdad?
Dice, ámense los unos a otros como yo los he amado. Imagínense ese momento que él va a morir y le dice, mis hijitos, mis hijos queridos, mis hijos lindos, ámense como yo los he amado. Como que se está despidiendo, pero les está dando un mandato que sube los estándares de los 10 mandamientos, porque ¿quién ama como Jesús? Eso es bien difícil, es como que puso la medida por arriba. ¿Cómo voy a amar como Jesús solamente a través del poder de Dios? Bendito sea el Señor. Y también dice más adelante en el versículo 35 del mismo capítulo que el amor de Dios en nosotros sería el modo de identificarnos como discípulos. Es muy fácil en la iglesia mostrar amor porque se supone que eso es lo que hay que hacer. Pero en la casa es más difícil porque usted duerme ahí, se levanta, y hay gente que se levanta de mal humor, hay gente que no tuvo un buen día, que no pasó bien la noche, y ahí va el amor y la tolerancia, ¿no? Y no participar. Si alguien está de mal humor, no le siga el mal humor. No permita que nadie le quite el gozo. Usted, bueno, está bien, nadie me quita el gozo. El Señor me ama, nadie me quita el gozo. El Señor me ama, nadie me quita el gozo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No demos territorio al enemigo. En Efesios 4, 26, 27 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir es que no tengamos enojo acumulado. No podemos tomar, hay partes que no se pueden tomar literal. Esa es una manera de decir, no estoy enojado 20 años, 10 años. Hay personas que están enojados de familia hace 10 años que no se ven, 20 años que no se hablan. Mientras dependa de usted, trate de llevar la paz, ¿verdad? Y si la persona se acerca, trate de aceptarla mientras no haya abuso, mientras no haya un peligro, ¿verdad? Trate de acercarse. Si es un problema ¿cómo le puedo decir? De diferentes opiniones y si hay que pedir perdón, pida perdón. Yo he tenido que pedir perdón aunque no tenía nada que ver para que las personas se calmen, ¿no? Pídale al Señor, el Señor le va a mostrar cómo puede llevar la paz, porque dice la palabra de Dios en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? El sermón del monte es importantísimo, porque esos son los mandamientos del cristiano. Nos da esperanza en una situación tan difícil y tan opresiva como está ocurriendo ahora la crisis de este mundo, pero tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que Él siempre nos sostiene, Él siempre nos da la mano, Él siempre está con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, aquí voy a hacer una oración y yo necesito que si usted está haciendo algo en este momento o si está, no sé por qué, yo creo que está bien que usted la escuche en el autobús, mientras está cocinando. Usted tiene que hacer las cosas mientras está cocinando, tiene que hacer sus deberes, pero no puede estar sentado todo el día, ¿verdad? Todavía no estamos a ese nivel que los ángeles nos hacen las cosas, pero si puede, aunque sea por un minuto, escuchar esta oración, si puede con los ojos cerrados, porque es una oración de liberación, ¿verdad? Contra la amargura. Lo saqué de un libro y esta oración me ayudó mucho. Se llama La unción de Ruth y se refiere a la amargura que tenía Noemí, porque Noemí decía, no me diga Noemí porque Noemí significa placentera, dígame Mara porque tengo una amargura muy grande. Jehová me ha castigado, que en realidad no fue tanto así, sino que ellos mismos tomaron malas decisiones. Eso es lo que pasa muchas veces, tomamos malas decisiones, después le echamos la culpa a Dios, pero en realidad no fue Dios, fueron nuestras decisiones. Ellos se fueron a Moab, que era un lugar que no era para la gente del pueblo de Dios, y no les fue bien, por supuesto. Se movieron por desesperación y se fueron de la casa del pan, que era Belén. Ellos salieron de Belén. Tendrían que haber esperado la dirección de Dios. Dios sí los puede mandar a Moab. Sí, Dios hace. Él mandó a Eliseo a Siria, del mismo lugar donde venía Jezabel, y él le fue a hablar a una viuda que era pagana, o sea que
Dios hace como quiere, pero ellos salieron sin la dirección de Dios y no quedaron bien. Pero ella dice, yo tengo una amargura muy grande, se cambió el nombre y dijo, yo me llamo Mara ahora, yo ya no me llamo Noemí. Así que por favor preste atención. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Señor, te pido que creas en mí un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de mí. Me arrepiento de toda amargura, enojo y venganza. Perdono a aquellos que me han causado dolor. Perdono a aquellos que me han decepcionado. Te desresponsabilizo, Señor, de todo aquello que yo crea que me debes, lo que me hizo sentir decepcionado o si no entendí tus tiempos. Sé que eres fiel y nunca fallas, y sé que siempre estás conmigo. Me arrepiento de echarte la culpa por las cosas que yo invité a mi vida debido a la desobediencia, la ignorancia y la rebelión. Me arrepiento de culparte por las cosas que el enemigo ha hecho para sabotear tu perfecta voluntad en mi vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de venganza, renuncio a todo espíritu crítico o cínico que ha entrado a mi vida a través de la amargura. Ya no beberé de las aguas amargas de Mara, sino que voy a confiar en el que es el árbol de la vida, que es Jesús, que Él transformará mi pena en gozo. Elijo amar y creer en la bondad de Dios que trae al arrepentimiento. Señor, remueve el sabor amargo de la herida, el dolor, la pérdida y el rechazo en mi vida. Elijo gustar y ver que tú eres bueno, que tu bondad llene mi vida, en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga y le pido al Señor que haya sido esto de bendición para ustedes. Los amo mucho en el Señor y que la paz del Señor gobierne sus corazones en Cristo Jesús.